¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión empezaremos con la unidad 3, que corresponde a análisis de datos cualitativos, y el tema que tocaré es análisis de datos. Antes que nada, les quiero manifestar que esta es una clase asincrónica. Por temas de fuerza mayor no he podido hacer la videoconferencia. Bueno, eh, en todo caso, el objetivo y digamos, la expectativa que uno tiene es que este tema por lo menos quede bien, digamos, bien explicado y tengan, digamos, una base para poder proseguir en la materia, ¿no? Ahora, cualquier duda, cualquier cosa que ustedes tengan eh, como consulta, por favor háganla. Pueden hacerme la consulta a mi correo o si no en la misma clase. Espero que la próxima semana no tengan inconveniente y podamos seguir eh, en forma natural, sin problema. Ya, entonces dicho eso, vamos a empezar con este tema que no es un tema muy largo, pero hace falta explicarlo. La idea del análisis de datos en primera instancia a uno, bueno, se le viene a la cabeza que puede ser una transformación. Efectivamente, es una transformación y en lo que toca a los datos cualitativos, eh, tenemos que considerar que son bastante voluminosos, son volumen bastante grande de datos. Entonces, seguro que tenemos que hacer eh, distintas actividades, distintas técnicas para poder analizarlo, ¿ya? Eh, lo primero es tener claro qué es lo que es un análisis de datos. Es el proceso de inspeccionar, limpiar y transformar datos para revelar información útil y que luego se utiliza para sugerir conclusiones o apoyar alguna toma de decisión. Entonces, eh, este proceso eh, toma en cuenta varias cosas eh, que vamos a ir explicando para poder ahondar un poco en este concepto que es bastante eh, importante. Por ejemplo, el proceso hay distintas etapas. Ahora yo me voy a referir en forma general porque el análisis de datos eh, es, eh, se utiliza ya sea como metodología cualitativa o como cuantitativa. Entonces, en general, nosotros ¿qué hacemos? Recopilamos y almacenamos los datos. Digamos, la recolección de datos eh, pasa también por, digamos, las técnicas que uno vaya a utilizar, ¿ya? Entonces, una vez hecho eso, tenemos que organizar, ¿ya? Almacenar, y ahora normalmente lo que uno está haciendo es guardarlo en archivos, subirlo a la nube y poder establecer carpetas para mayor orden, ¿no? Eso es lo que normalmente se puede hacer. También una etapa importante es la limpieza de estos datos. Digamos, ¿cómo se limpia? Eh, si tenemos algunos errores, por ejemplo en la entrevista, hay que eliminar ciertas cosas que nos puedan interferir. Si son datos cuantitativos, seguramente vamos a ir viendo los datos numéricos, si son coherentes o no.
Entonces, en ese aspecto, uno tiene que ir eh, revisando y eliminando ciertos datos que no nos van a aportar a la investigación. Propiamente el análisis, como mencioné, se aplican distintas técnicas, ¿ya? En cuanto al análisis, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Eh, bueno, en lo cualitativo ya sabemos que podemos utilizar, digamos, ciertos elementos como los códigos y categorías. En lo cuantitativo vamos a utilizar ciertas herramientas que están, digamos, establecidas en lo que es la estadística, por ejemplo. Entonces ahí tenemos como la tercera etapa y por último tenemos la visualización y comunicación de datos. Esto se puede hacer a través de gráficos, tablas, medios visuales, pero sí hay que tener presente que en esta comunicación podemos visibilizarlo a través de artículos, revistas, ¿sí? En donde podemos establecer este conocimiento y difundirlo. Entonces, desde ese punto de vista es bastante valioso esta difusión, porque a raíz de eso se establecen también o se proponen eh, algunos tipos de conversatorios de lleno, pueden ser eh, seminarios y todo lo que pueda eh, contribuir a la difusión. Entonces, primero que nada, establecer que tenemos esas etapas que se pueden utilizar dentro de lo que es el análisis de datos. ¿Ok? Bueno, yo siempre digo que este es un aspecto que uno presenta, pueden haber otros aspectos dentro de la bibliografía que se presenten de otro orden quizás, pero más o menos se comportan más o menos de la misma forma casi, ¿ya? Un aspecto que es importante, ahora ya separándonos un poco más con la metodología cualitativa, un aspecto importante y que es esencial, que para poder, digamos, trabajar con estos datos, tenemos que tener presente cuáles son. Dentro de lo que es la investigación cualitativa, ¿qué datos nosotros utilizamos frecuentemente? Por ejemplo, son entrevistas individuales y de grupos de discusión, pueden ser observaciones, pueden ser correo electrónico, pueden tomarse en cuenta páginas web, pueden tomarse en cuenta grabaciones en videos o, digamos, grabaciones de audio directamente y pueden ser también videos de entrevistas. Son algunos de los eh, tipos de información que nosotros podemos utilizar para el- la metodología cualitativa. ¿Ok? Pueden haber otros más. Otro aspecto que es interesante es ya sabiendo de dónde provienen, de qué tipo de información estamos utilizando, es poder desarrollar un conocimiento sobre estos datos. Y esto se refiere, por ejemplo, a que es necesario comprender, o sea, sabemos de dónde proviene, pero ahora es necesario comprender qué tipo de datos se tienen o de qué contexto proviene. O sea, tenemos cómo se capturaron, pero ahora hay que ver el contexto. Por ejemplo, pueden ser datos de una entrevista de un escenario definido. Evidentemente, el investigador tiene que tener claro qué tipo de entrevista hizo, a quién la hizo.
puede provenir de como notas de campo. ¿En qué escenario se hizo esas notas de campo? ¿Qué fue lo que se estaba investigando? Por ejemplo, también diarios personales, fotografías que pueden aportar también, eh, documentos en general. Pero hay que saber el contexto de cómo se consiguieron, qué es lo que se pretendía investigar, esas cosas. Ahora, también desde el punto de vista del conocimiento es reconocer eh, la naturaleza, por ejemplo, que, se refiere a si es comunicación verbal, fue comunicación escrita, bueno, acá se habla de gestual, o sea, eh, con, eh, con gesticulaciones, ¿no? Depende mucho del contexto. Eh, y lo interesante es saber, como se indicó, de dónde proviene, cómo se lograron obtener estos datos, qué técnicas utilizaron, todo referente a la eh, recolección de datos y la idea es cómo se originaron, ¿no? Tener bastante eh, seguridad de esto, porque es importante. Una vez que ya tenemos estos datos, hemos reconocido su naturaleza, cómo son, entonces un segundo aspecto es que debe desarrollar ciertas actividades para complementar lo anterior. Entonces, por ejemplo, si se hizo una entrevista, yo diría, y cualquiera, ¿no? Tenemos que tomar el audio y transcribirlo. Entonces, es una acción de una actividad que hay que realizar, ¿ya? Eh, Obviamente también si hay documentos escritos hay que organizar esa información, ¿ya? En forma práctica. También si hay escritos, eh, probablemente podamos hacer algún tipo de identificación de ideas y eso nos lleva como una previa codificación, ¿ya? Entonces, todas esas acciones son importantes que uno los tenga claro en el momento que uno está haciendo estos análisis, ¿ya? Eh, Luego vamos a tocar un punto que es importante porque nos da ideas cómo comportarnos en ciertas situaciones respecto a al manejo de estos datos. ¿Ok? Entonces, por ahí va el tema de eh, digamos, de cómo ir manejando estos datos cualitativos. Fundir la recogida y el análisis. O sea, esto quiere decir que mediante nosotros estamos en campo, se puede, digamos, estar realizando la recolección de datos, pero al mismo tiempo se puede estar haciendo un análisis sobre esos mismos datos. Llámese, por ejemplo, una entrevista que se me ocurre, digamos, un detalle sobre las respuestas. Entonces yo anoto y subrayo ese detalle. O le puede dar una significancia especial en donde se puede convertir en un código. Entonces yo puedo ir chequeando, por ejemplo, la entrevista en el campo mismo. Y al mismo tiempo tengo la opción de indagar sobre lo que se me ocurre en el momento. Entonces yo voy identificando todos estos elementos, todos estos tics que se van ocurriendo en el momento. Entonces todo eso puede ser provechoso para luego, cuando yo ya estoy más tranquilo en mi lugar de, qué sé yo, de trabajo investigativo, poder hacer toda esta reflexión sobre los tics que yo he recopilado, he apuntado durante el periodo de la recolección de datos en el campo. Entonces, esto lleva a ciertas ventajas. Por ejemplo, permite ajustes tempranos. Por ejemplo, si durante una entrevista
notas una categoría emergente interesante, se puede adaptar posteriormente. Pero ya con digamos, la señal o la anotación realizada, ¿no? También evita acumulación desordenada de datos. Lo que quiere decir que analizar mientras recoges ayuda a organizar y priorizar mejor la información. ¿Ok? También fomenta la profundidad y la reflexión. Se desarrolla una comprensión progresiva del fenómeno en tiempo real, en el momento que yo estoy realizando la investigación en campo. ¿Ok? A eso se refiere esta parte. Otro elemento que es importante es ampliar el volumen de datos y no reducirlo. Y yo ya mencioné algo que al principio, la investigación cualitativa es una investigación que tiende a aumentar la cantidad de datos. Y esto tiene varias causas sobre este tema. Por ejemplo, como ya se mencionó, el, el solo hecho de que yo haga una entrevista, el hecho de que yo voy apuntando datos, tics, y, y voy reconociendo estas códigos, a lo mejor, estas frases significativas o palabras significativas, me va a aumentar ese volumen en el análisis mismo. Al identificar categorías también que voy a incluir ciertos códigos, también se me va a aumentar. Y acá hay un ejemplo palpable. Por ejemplo, una entrevista de 10 páginas puede generar más de 50 códigos y esto luego pueden ser agrupados en 10 categorías y establecer grandes temas para después, eh, eh, digamos, eventualmente hacer la interpretación. Entonces, todo esto va a ir en aumento de acuerdo al escenario, al contexto de los datos que uno recoge. Ahora, hay que tener presente que eh, si uno quiere profundidad en este tipo de metodología, la va a obtener con estas cantidades de datos, ¿ya? Porque va a tener suficiente material para poder ir analizando desde todos los puntos de vista, desde la codificación, la categorización, incluso, como les mencioné en algún momento, de la elaboración de gráficos. Quizás luego vamos a ver cuando ya estemos en este tema de codificación y categorización, vamos a ver cómo se pueden graficar. ¿Ok? Entonces, es una contraparte respecto a un análisis cuantitativo, porque la verdad que en lo cuantitativo uno básicamente va reduciendo información a parámetros ya estadísticos, ¿ya? Todos esos datos que se juntan eh, tienen una consecuencia al final del análisis estadístico sobre un parámetro, por ejemplo, un promedio que indica algo. Acá es todo lo contrario, son datos voluminosos. Eh, bueno, tenía preparado un taller, pero lo vamos a hacer la próxima sesión donde estemos sincrónicamente. Y la verdad que es interesante que lo podamos hacer, desarrollar. Cuando estemos en, digamos, el día pertinente, le hago llegar el taller para que hagamos esta actividad. Lamentablemente no puedo, digamos, estar con ustedes en forma sincrónica por motivos de un poco de salud y que me impiden, digamos, estar en, en esa actividad sincrónica. Pero, como les digo, en la próxima semana, ya, si Dios quiere, ya voy a estar con una, digamos, una situación mejor y podamos hacer este taller. Bueno, que estén muy bien y sobre todo consideren cualquier duda que tengan y tienen,
ya sea de la sumativa 1 o de cualquier índole, me la hacen llegar mediante el correo y yo estaré atento para darle, digamos, alguna respuesta. Que estén muy bien y muchas bendiciones en en este periodo, ¿no? de evaluación. Listo. Chao, chao.